Hablaremos hoy acerca de milagros. Me dirán, ya he hablado mucho de milagros. Tenemos nuevos, siempre tenemos un equipo investigando la historia de los milagros para ver qué encuentra. Hoy encontramos algunos milagros más bien sospechosos todos. Voltaire cita este milagro, ocurrido en Francia en 1771, y él mismo ya advierte que conviene descreer de ese milagro. La advertencia que Voltaire presenta como individual debería haber sido formulada por él en forma general, porque no creía en ningún milagro. Sin embargo, este milagro fue certificado por autoridades eclesiásticas y revestido de todas las formas legales. Ahí aparezco yo que creo en la ley, y bueno, si un milagro ha sido consagrado por la ley será no más, digo yo. Pero yo creo en la ley, en los milagros no, pero en la ley sí. El 6 de enero de 1771 hubo una aparición en la iglesia de la localidad de Bourges. Mientras se daba misa, parece que surgieron rayos de luz del altar, y al poco rato pudo verse nada menos que a Cristo en su figura natural. Y allí estuvo parado media hora, y cuando desapareció, los pies del Cristo quedaron impresos en el tabernáculo. Este fue el milagro, verdaderamente un milagro, podríamos decir que espectacular. En cuanto a la aparición se esfumó, el cura se acercó al altar y encontró una carta que Jesús había dejado allí. A estas alturas ya el milagro es mucho más fuerte de lo que habíamos supuesto. El cura quiso tomar la carta, pero le fue imposible moverla de su sitio. Entonces el cura y el vicario fueron enseguida a dar cuenta al obispo. Y el obispo entendió que para poder hacerse con la carta, había que hacer seguramente algunas penitencias. Calculó el obispo que la carta no se movía, pero que a lo mejor haciendo penitencia y rogando un cacho era posible apoderarse de ella. Ordenó entonces que se rezara en todas las iglesias de la ciudad durante 8 días. Después de ese tiempo, el obispo fue a la iglesia en procesión, acompañado de todo el clero del país. Repito, de todo el clero del país y de miles de personas ajenas a la jerarquía eclesiástica, y después de haber ayunado él, no todo el mundo, por 3 días. Ni bien entró a la iglesia, pidió a Dios que le concediera la gracia de poder tomar la carta. Hecho el pedido, se subió al altar y tomó la carta sin dificultad. Lo que hizo inmediatamente fue leerla en voz alta para todos los asistentes. La carta de Cristo era amenazante. Tenemos un breve resumen de lo que decía. Si continuáis viviendo entregados al pecado y no veo en vosotros remordimiento, os haré sentir el peso de mi vaso divino. Si no fuera por la súplica de mi madre, ya hubiera destruido el mundo. Os di 6 días de trabajo y el 7º para que descansarais y para que oyerais misa, y por el contrario, solo se oyen blasfemias y solo se ven hombres ebrios. Los cristianos, en vez de tener compasión por los pobres, prefieren mimar a los perros y otros animales. Los que no cumplan mis amonestaciones y no crean en mis palabras se atraerán con obstinación mis manos vengadoras sobre sus cabezas y experimentarán desgracias interminables. Firmado Jesucristo. Algunos escépticos dijeron que la prosa de Jesús era muy parecida a la del cura de Bourges. Para no hablar de la caligrafía y la gramática que utilizaba. De todos modos, la carta se imprimió, se repartió y se ordenó a todos los fieles que la leyeran los primeros viernes de cada mes. Así que ese fue el milagro de Bourges. Otro milagro, y este se lo dedico a los amigos orientales, fue el de San Cono, allá por el siglo XI, ¿no? Perteneció San Cono, como saben ustedes, a la regla de los benedictinos. Cuenta Voltaire que San Benito, el fundador de la orden de los benedictinos, había levantado la abadía de Monte Cassino. Y se decía que el que moría en esa abadía, el que moría en Monte Cassino, seguro se salvaba. Ya saben lo difícil que es salvarse, ¿no? Incluso allí en esa abadía se escucha la llegada de la muerte,
con unos golpes, que se llaman golpes de San Benito. Así que si vos estás en la abadía de Monte Cassino, primero te morís ahí, vas al cielo por malo que hubiera sido. Bueno, Así que si usted quiere, cuando se sienta morir, sí, ya va saliendo. arranque para Monte Cassino y por ahí salvar esa. Y después, cuando viene la muerte, usted se entera porque se oyen los famosos golpes de San Benito. Bueno, pero hoy vamos a hablar de San Cono, mejor dicho, el que está en este catálogo de San Cono y no San Benito. Dicen que Cono realizó varios milagros, aunque casi todos después de muerto. En vida hizo uno solo. Vivió en Nápoles y en el monasterio de Santa María, los hermanos del monasterio fabricaban pan y lo cocían en un horno de barro, hacían marrócolo. Un día Cono desapareció. Lo buscaron por todas partes hasta que en un momento dado lo vieron salir tranquilamente del horno, en donde se estaba cociendo el pan, así que naturalmente el horno prendido, sin ninguna quemadura y con un pan caliente en la mano. Me dirán ustedes que es un milagro más bien inútil. Más bien una compadrada que un milagro. ¿Usted recuerda aquella historia del Buda? En la cual un monje vuela, levanta vuelo para ganar un premio que había en la punta de un palo. Había como un palo enjabonado. Sí. Que tenías que subir arriba del palo enjabonado para agarrar no sé qué, un florero, ponele. Y entonces el monje budista, utilizando los poderes que le confería su santidad, voló, se elevó en el aire y agarró el florero y lo echaron del monasterio por gastar pólvora de chimango. Claro, por gilos ya. Claro, bien echado está. Podés hacer milagros, pero hacelos cuando la circunstancia también sea sagrada y seria, ¿no? Para ganar un florero en una kermés. Bien, el caso es que Cono no tuvo oportunidad de hacer en vida muchos otros milagros porque murió joven y fue canonizado mucho tiempo después, en junio de 1872, por el Papa Pío IX. Entre aquellos que no se quemaban, se llamaba así, muchachos. Entre aquellos que no se quemaban estaba Santa Catalina de Siena, que tenía por costumbre pisar los rescoldos ardientes durante sus trances de éxtasis, y ahí permanecía incluso acostada largas horas sin que siquiera sus ropas llegaran a chamuscarse. Chamuscarse. Los hagiógrafos, que va sin H, dan cuenta de una gran cantidad de milagros que han denominado kinésicos. En las películas de terror aparece esta cosa. Por ejemplo, la levitación, de la que recién hablábamos. Las historias de levitación contadas con más frecuencia se refieren a San Francisco de Asís. Y fueron registradas por su hermano Leo, que era, por otra parte, el biógrafo, ¿no? de San Francisco. Dicen que se elevaba a veces hasta la copa de los árboles. Otros lo vieron elevarse a alturas tan desmedidas que apenas podía distinguírselo. Se elevaba y uno ya no lo veía, como suele ocurrir con algunos barriletes. Santa Teresa de Ávila afirmaba que sentía algunas veces una ligereza en todo su cuerpo, que incluso sus pies perdían contacto con el suelo. Otra que levitó fue María Egipcíaca. La vio el monje Zósimo. Declaró que al final de su primera entrevista con la santa, ella elevó los ojos al cielo, extendió las manos y comenzó a rezar. Y Zósimo quedó extrañado, bajó la mirada al suelo y entonces vio asombrado que María Egipcíaca oraba suspendida en el aire. Y Zósimo confesó después que él creyó que se trataba de una astucia del diablo y salió rajando. ¿Qué es lo que haría yo? Último caso. Hemos hablado alguna vez de Schnaudi de Atripa, un hombre del desierto, una seta tal vez, pero que se dedicó a destruir templos paganos.
Tipo, cada vez que veía un templo pagano lo destruía. La levitación de Snowdy se efectuó en los últimos años de su vida. Había sido acusado por sus ataques violentos, ya que no solamente destruía los templos paganos, sino que a menudo destruía a los paganos que solía haber dentro de ellos. O sea que destruía el templo pagano con pagano y todo. José Luis Pagano. José Luis Rodríguez Pagano, colega de otra radio. Bueno, entonces acusado por estos ataques violentos, compareció ante un tribunal de Antinoe. Y un juez leyó la acusación. Que sé yo, usted anda ahí, vete a destruir templos paganos, que se piensa, torrante, no sé lo que le diga el juez. Y saber qué tiene que decir. Y Snowdy hizo una justificación, pero le agregó a esa justificación una muestra de su poder. Y entonces mientras hacía el descargo, comenzó a elevarse por encima del tribunal hasta la altura en que un hombre puede escucharse desde tierra, que es una altura que está inversamente proporcionada a la potencia de la voz del hombre en cuestión. Más tarde descendió poco a poco y cuando llegó al suelo una multitud comenzó a cantar sus alabanzas y el juez resolvió su inocencia, ya que conjeturó que un hombre tan poderoso como para elevarse en el aire debía ser inocente de ese y de cualquier otro pecado. Debió pensar el juez como Sósimo, que tal vez esa era una astucia del diablo. ¿Por qué pensar que toda levitación es un favor divino? Digo, yo acá en este tribunal de la Inquisición que hemos formado esta noche. Bueno, no sé, señor. Estos son los milagros que tenemos esta noche. Uno espera milagros menos rumbosos, tal vez. Yo creo que finalmente el milagro de Cono no estuvo tan mal. Salir del horno con un pan no sirve para nada, pero sí sirve para algo. Sirve para que podamos creer en los milagros. Eso es lo que estamos deseando todos, incluso los más ásperos racionalistas, entre los cuales me cuento. Así que no estaría mal que alguien saliera de un horno con el pan en la mano. Y dice, ¿por qué hace usted semejante milagro? Bueno, para certificar la posibilidad del milagro. Pero no suceden esos milagros, ni siquiera otros a los que uno aspira desde hace mucho tiempo. No sucede, ningún milagro. Ninguno, no hay nada. Yo me he parado, a veces salgo a la puerta, me paro en la esquina solo a esperar milagros. ¿Qué estás haciendo, Alejandro?, me dicen mis amigos. ¿Ya lo ves?, digo yo, esperando milagros. Digo yo, apoyado en la pared con las manos en el bolsillo, acostumbrado el cuerpo y el alma a la que conjeturo será una espera larga, porque no es cuestión tampoco de salir y pretender que el milagro se verifique a los 5 minutos. Esperá, dicen los hombres de más fe. Pero hace años que salgo, cada noche prácticamente, y voy hasta la esquina, camino, miro a un lado y otro de la calle, miro hacia arriba, porque uno nunca sabe de qué lado puede venir el milagro, ni en qué va a consistir. No. A veces trato de ayudar a lo milagroso. Por ejemplo, tiro hacia arriba una piedra para que no caiga. Suelto un objeto cualquiera pensando que se va a mantener suspendido en el aire, o hago con los hombres un poco de fuerza hacia arriba para ver si levito. Pero el cielo no se tienta. Entonces ya cuando es tarde, digo, bueno, a esta hora. Los milagros después de las 4 de la mañana no se cuentan. Porque... me meto para adentro y me pongo a leer física. Bueno, ¿a quién dedicar esta colección de milagros? A Voltaire, a nuestro amigo Voltaire, a José de Copertino, que fue el mejor de todos los, no fue citado hoy, de todos los que levitaban, pero además
el único que quizás tiene un testigo confiable, o un testigo al que la posteridad ha otorgado el remoquete de confiable, que es Leibniz, el de las monadas, y el del cálculo infinitesimal. Ese dice que lo vio, pero no sé. Pues de todo eso he conocido muchos científicos que también estaban bastante locos. Bueno, a Leibniz entonces y a José de Copertino, un pequeño monje que se elevaba. Bueno, también al cura de Bourges, ¿no? Al que escribió la carta, al de la carta de Cristo. Sí. Ese me gustó mucho, señora. Hemos ido a la discoteca a buscar discos de Milagros y no había nadie. Finalmente, ya que estaba la carta de Bourges, hemos resuelto escuchar el tango Aquellas Cartas en la milagrosa versión de Carlos Gardel. El asesinato de Rasputín. Atención porque esto lo prometimos ayer y cumplimos hoy, debe ser la primera vez. Nunca ocurrió. En 20 años que cumplimos. Así que ubiquémonos en Rusia, en la corte del zar Nicolás II y la zarina Alejandra. Eran ya tiempos de la Primera Guerra y ahí estaba Rasputín como guía espiritual de los zares, ejerciendo sobre ellos una influencia enorme. Rasputín era odiado por muchos motivos. Ayer contamos uno. Algunos monjes de la Iglesia Ortodoxa lo odiaban por ganar el favor de la corte con métodos que no eran precisamente ortodoxos, ¿no? Por si alguno no escuchó el programa de ayer, el tipo, digamos, que llevaba a la cama a las mujeres más encumbradas de la corte y luego en los mejores momentos aprovechaba para solicitar este o aquel favor supernumerario. Bien, pero había más motivos de odio. Muchos nobles aseguraban que tanto la zarina Alejandra, que era alemana, ¿no?, como Rasputín, estaban en contacto con los agentes del Kaiser. Otros, con argumentos morales, estaban muy molestos y no toleraban que Rasputín fuera de orgía en orgía, cuando lo correcto es permanecer en la primera, la que uno entra. Quédese quieto ahí. Claro. Tampoco les gustaba que estuviera siempre borracho y que alardeara acerca de sus relaciones con las damas nobles del palacio. Los alemanes no eran los únicos beneficiarios del escándalo provocado por la presencia de Rasputín junto a los zar, ¿no? Alemania estaba en guerra con Rusia. Lenin estaba en aquel entonces refugiado en Zúrich y era otro que necesitaba que un personaje como Rasputín dividiera a la nobleza, que fue lo que sucedió después de todo. Estaban los que denunciaban la presencia perniciosa de Rasputín y los que eran adictos a los zares y lo defendían. Muy bien, el tipo sabía que tenía cientos de enemigos. Allá a comienzos de 1916 empezó a temer que lo liquidaran. Su secretario, Aaron Simanovich, cuenta que en una noche de desaliento, Rasputín le entregó un testamento para que se lo diera a sus majestades. El final de la carta decía así: ser de la tierra rusa, si oyes el toque de campana que anuncia la muerte de Rasputín, debes saber que si uno de los tuyos es el causante de mi muerte, ninguno de los tuyos vivirá más de 2 años. El pueblo ruso los matará. Es una especie de maldición o premonición o anticipo político, vaya a saber. El 19 de noviembre de 1916, en la Duma, es decir, en el Parlamento, ¿no?, se escuchó el discurso violento del diputado Purishkievich, que era un hombre conservador, partidario de la guerra, que lanzó contra Rasputín un ataque furioso. El discurso lo escuchó con mucho agrado el príncipe Félix Yusupov, que tenía 29 años y que era miembro de una de las familias más nobles y ricas del país, el Yusupov.
Yusupov amaba a las mujeres y también a los hombres. Pretendía ser un dandy, se pintaba las uñas y eventualmente se vestía de mujer. Daba fiestas elegantes, tenía un favorito, un novio, el duque Demetrio Pavlovich, un primo del zar. Nicolás II, el zar, que estaba espantado con esta relación, prohibió a Dmitri, que viera a su amigo y le aconsejó a Yusupov que se casara. Y se casó nomás Yusupov con Irina Romanova, una sobrina del zar. Es decir, la familia Yusupov odiaba a Rasputín. El monje había conseguido que el padre del príncipe Félix fuera destituido de sus funciones como gobernador de Moscú. Rasputín había conseguido también que la madre de Félix fuera expulsada del círculo íntimo de la zarina. Por eso, inspirado por las afrentas pasadas, por los discursos que había escuchado del diputado Puriskievich y por los comentarios de su familia, el príncipe Félix Yusupov empezó a pensar en liquidar a Rasputín. Dice el cronista que Yusupov era un esteta metido a homicida y que disfrutaba con el entusiasmo de un chico, el contraste entre la superficialidad mundana de su vida y el horror del asesinato que pensaba cometer. Muchos lechuguinos hemos pensado alguna vez. Es un pensamiento adolescente. Nos parece gracioso que tener por un lado una vida frívola y después adornarla con algún hecho tremendo. Bien. Yusupov empezó a contar la idea que tenía de liquidar a Rasputín a algunos amiguetes. La mayoría se espantó, pero otros estuvieron de acuerdo y al final los conjurados para el crimen fueron 5. Yusupov, el diputado Puriskievich, el que había pronunciado el discurso, el duque Dmitri, el doctor Lasovert y el capitán Sujotin. Lo primero que buscó Yusupov fue hacerse amigo de Rasputín. Quería conseguir cierta vecindad para cometer el crimen más tranquilo. Rasputín, bueno, se sintió halagado por unas muestras de respeto de un miembro de la alta aristocracia que solía despreciarlo. Venciendo su repulsión, Yusupov lo visitaba muy seguido y para ganar la confianza de Rasputín, incluso llegó a pedirle una vez que lo curara, ya que era mano santa Rasputín, ¿no?, de una fatiga nerviosa que padecía. Tuvieron lugar entonces sesiones de hipnosis que perturbaron muchísimo al príncipe Yusupov. Lo perturbaron porque daban resultado. Y el tipo llegó a decir, más allá de que seguía teniendo ganas de matarlo, que Rasputín verdaderamente tenía poderes. Bueno, los conjurados se reunieron para afinar el plan. El plan consistía finalmente en atraer a Rasputín a la casa de Yusupov con el pretexto de que la princesa Irina, como hemos dicho, la esposa de Félix, quería conocerlo. En realidad la princesa Irina estaba en Crimea, pero Rasputín no lo sabía. Dada su debilidad por las mujeres, era seguro que aceptaría aquella invitación. Quedaba por ver cómo lo matarían, ¿no? No era prudente usar pistola, porque el palacio de Yusupov estaba justo enfrente de una comisaría. Vio cómo son los vigilantes cuando uno asesina a un tipo enfrente. Sí, capaz que lo viene a que viene a golpear la puerta a ver qué pasa. Usar un arma blanca tampoco, parecía muy engorroso, vio cómo es. Puede fallar uno. Optaron entonces por usar un veneno que conseguiría el doctor Lasovert. El cuerpo del finado sería luego arrojado al Neva por un agujero practicado en el hielo. Yusupov invitó entonces a Rasputín a su mansión, tal como se había pensado. A las 11 de la noche del 16 de diciembre de 1916, estaba todo listo. Los criados se habían retirado después de poner la mesa con el samovar, unos pastelitos, unas botellas de andá a saber qué y vasos. El doctor Lasovert envenenó con cianuro unos pasteles de crema. Dijo, un momento, voy a ponerle un poco de cianuro a estos pasteles de crema. Traten de no comérselo, muchachos. Yo veo cómo es. Hay muchos conjurados que de puro angurriento terminan muriéndose.
Bueno, Sujotin y Puriskievich, el del discurso, envenenaron un vino que había ahí. Por si acaso, dice, esta botella de vino la vamos a envenenar también. Después de repasar todos los detalles del plan, el doctor Lasover, disfrazado de chofer, curioso, ¿no?, y Yusupov, fueron a buscar a Rasputín para llevarlo a la mansión. Mientras, los otros conjurados se escondieron por ahí esperando que llegara el invitado. Al rato llegó Yusupov junto con Rasputín, se instalaron en la sala. Rasputín preguntó dónde estaba Irina, que era la razón del encuentro. Yusupov le explicó que había recibido a unos amigos en otro sector de la casa y que mientras tanto fueran comiendo algo. Dice, métele que son pasteles. Y Rasputín aceptó. Dice la crónica, masticaba los pasteles con deleite sin dejar de hablar. Tendría que haberse desplomado, pero no mostraba el menor síntoma de malestar. Empezó a morfar los pasteles, el tipo uno atrás del otro. No le pasaba nada. Y no le pasaba nada. Sin explicarse aquella resistencia, Yusupov le sirvió un poco del vino envenenado que tenía. Pero se equivocó y le dio un vaso de otro vino sin veneno. Y después, como Rasputín se quejó de tener la garganta seca, abrió otra botella y le dio el vino correcto, el vino envenenado. Con un trago, según parece, bastaba para matar a un buey. Pero Rasputín bebió y contento siguió. Y ahí nomás le pidió a Yusupov que agarrara la guitarra y tocara algo alegre. Yusupov tomó la guitarra y empezó a cantar, mientras lo miraba el tipo de si se moría o no se moría. Cantó lo que pudo, se oyeron ruidos, y eran los otros conjurados que estaban ahí y no entendían nada. Yusupov dijo que esos ruidos eran de las amistades de su esposa, que no tardarían en bajar. El príncipe abandonó un instante la sala y se encontró con los otros hombres para contarle lo que pasaba. Che, mirá, le di los pasteles, le di el vino, y el tipo está vivito y coleando. Después discutieron brevemente y Yusupov decidió liquidarlo de un tiro. Dice, pero basta de pasteles, tanto pasteles, le mete un tiro en la cabeza y chao. Entonces volvió a la sala con un bufoso y se encontró con Rasputín radiante, ¿no?, que le propuso terminar la noche en una taberna. Yusupov, sin decir ni sí ni no, le apuntó al corazón y disparó. Cuando oyeron el tiro, los amigos vinieron corriendo, pero en su precipitación accionaron el interruptor de luz y la habitación quedó a oscuras. Tropezaron y se cayeron. Aterrorizados, volvieron a dar luz y el doctor Lasover comprobó que Rasputín estaba bien muerto. Eran las 3 de la mañana. Según lo planeado, Sujotin y Lasover debían simular la vuelta de Rasputín a su casa para evitar las primeras sospechas. Sujotin se hizo pasar por el monje, por el propio Rasputín, se puso la piel de oso del muerto y se encasquetó el gorro. Lasover se puso otra vez el traje de chofer, y después de hacer creer que Rasputín había vuelto a su casa, volvieron en el coche, tomaron el cuerpo y se lo llevaron para tirarlo al río. Mientras tanto, el diputado Puriskievich, el del discurso, y Yusupov se quedaron solos ahí con el final. En un momento el diputado se alejó y el príncipe fue a ver cómo estaba el cuerpo. Y en ese momento Rasputín abrió los ojos. Yusupov, aterrorizado, quiso huir, imagínese. Pero no se pudo mover del terror. Entonces Rasputín se incorporó y lo empezó a estrangular. Y ya medio estrangulado, el príncipe Yusupov pudo zafar. Rasputín salió rajando para el patio de la casa. Entonces apareció Puriskievich con otro revólver y le tiró otros 2 tiros. Disparó 2 veces contra el resucitado. Herido en la espalda, Rasputín se detuvo y vaciló. El diputado entonces le dio alcance y le tiró a la cabeza, y Rasputín cayó muerto. Cuando regresaron los otros, envolvieron el cuerpo en un paño y lo metieron en un coche para llevarlo al río. Yusupov, medio trastornado, le iba pegando patadas. Estaba enojado porque lo había asustado. Bueno, con el apuro lo tiraron mal al río. Hicieron el agujero, lo tiraron así nomás, no le dieron lastre al cuerpo y salía para arriba. Así que lo encontraron. A los 5 minutos ya lo habían encontrado.
le hicieron una autopsia y, oh sorpresa, los pulmones de Rasputín estaban inundados, quiere decir que había muerto ahogado. Cuando lo tiraron al río estaba vivo todavía, este hombre. Pero bueno, pero estaba muerto. La zarina, despechada, inició una investigación y fue fácil dar con los culpables, imagínense, con lo torpes que eran. Pero como eran de tan alta estirpe, el zar terminó por anular las pesquisas. De todos modos, para aquietar algunos ánimos, los nobles culpables fueron desterrados. El duque Dimitri fue a Persia. Félix Yusupov terminó en Rakitnoe, no lejos de Kursk. Y luego, perseguido por la revolución, huyó de Rusia en 1919. Vivió Yusupov en muchos lugares de Europa y en Estados Unidos, pero sobre todo en Francia, donde pasó sus últimos años. Publicó sus recuerdos en el exilio y murió en 1967. Su esposa, la princesa Irina, murió en el 70. Para terminar, digamos que el diputado Puriskievich, el del discurso, el capitán Sujotin y el doctor Lasover fueron absueltos y pasaron a un exilio más anónimo que el del príncipe Félix. Por un rato, aquellos hombres se creyeron salvadores de los zares, pero aquel crimen no fue más que un empujón, uno más de tantos empujones a una dinastía roída por la guerra y por la revolución. Pero la historia ha sido contada por la enorme dificultad que existió para matar a este Rasputín. Que no se dejaba matar así nomás. ¿A quién quiere dedicar usted, Rolón, este relato? Bueno, ya que hablábamos de esta confusión que a veces hay entre una vida frívola y un hecho tremendo, me permito dedicárselo a un personaje literario, a Harry, aquel viejo lobo estepario que nos acompañó justamente en los años de adolescencia, como usted decía, ¿no? Claro. Bueno. Claro, como no hay minas, usted no sabe a quién dedicárselo. Claro. La única que aparece por ahí es Alejandra. Yo se lo voy a dedicar a la no mujer. me la animé. A Irina. A Irina, que se había ido a Crimea. Ah, pero no tiró ningún dato. ¿Qué habrá cantado Yusupov? ¿Qué habrá cantado? ¿Por qué no tienen esa prolijidad los cronistas? Por eso se lo preguntaron. A lo mejor está en las memorias. Yo me acordaría, imagínese. Cantás una canción la noche en que tenés que matar a un tipo 3, 4 veces. No la canto más. No la canto más. Hablando de cantar, hemos ido a buscar un tema alusivo a la discoteca de la radio. ¿Y encontró? Hemos encontrado nada menos que la samba para no morir. Que ciertamente hace alusión a esta resistencia a la muerte que opuso el taimado Rasputín. Escucharemos la clásica versión de doña Mercedes Sosa. Adelante. Hablaremos hoy de un santo que es Pacomio, de un hombre santo, no sé si de un santo, no sé si fue santificado oficialmente, pero era un hombre piadoso y un poco milagrero, ya veremos. La vida de Pacomio fue ante todo la tarea de un hombre decidido a instalar en el desierto los primeros monasterios del mundo cristiano. Su historia fue escrita en versiones coptas. La lengua copta, usted sabe, es una lengua que está a mitad de camino entre el griego y el antiguo egipcio. Es una lengua un poco áspera, más concreta que la lengua griega y aún que la lengua latina. Los filólogos del barrio andan diciendo por ahí, por favor, que la lengua copta es más bien descriptiva, una lengua de testimonio y de la casuística, es decir, caso por caso, ¿no? Se presta menos que la lengua griega a las especulaciones filosóficas e infinitamente menos que la latina a los efectos oratorios. Bueno, Pacomio, qué lindo nombre Pacomio, ¿eh? Pacomio. Pacomio. Mira quién viene ahí. ¡Pacomio! ¡Pacomio! Pacomio, este viejo. Acomodamos ahí.
casi lo mato de susto. Casi lo despierta, no dejan dormir tranquilo. Bueno, Pacomio nació en el año 286 en la localidad de Esne, en el Alto Egipto, muy cerca de Tebas. Tuvo una infancia pagana. Dicen que no adoraba a los ídolos, sin embargo, ¿no? Lo dicen los cristianos que escribieron después su geografía, ¿no? Él no adoraba a los ídolos más que en apariencia, se hacía el pagano. Cada vez que bebía el vino de los sacrificios lo vomitaba. No era cristiano porque todavía no sabía que existía el cristianismo, solo por eso. Al cumplir 20 años lo hicieron ingresar de prepo en el ejército romano y un buen día partió hacia su guarnición que estaba en Antinópolis. Y allí por primera vez se enteró de que existían sobre la tierra seres que se hacían llamar cristianos y que tenían por costumbre dejarse martirizar antes que renegar de su fe. Pacomio empezó a frecuentarlos asiduamente y un día decidió consagrarse al Dios de los cristianos. Un día llegó a Ceneset, que en griego se llama Kenoboskion, es un pueblo igualmente desconocido bajo cualquiera de los dos nombres por mí, en el que vivían unos pocos habitantes sofocados por el clima de uno de los lugares más calurosos de la tierra, a saber, Ceneset. O si usted quiere, Kenoboskion. Ahora sí. Se instaló allí. ¿A dónde? En Ceneset. O en Kenoboskion. Cultivó algunas legumbres y palmeras, que no es lo mismo cultivar legumbres que palmeras, pero para este prosista sí. Las cultivó exclusivamente para los forasteros que pasaban por el camino. En aquel lugar, casi abandonado, se hizo bautizar, de arriba abajo. Lo que no era fácil, porque había poca agua, me imagino. Sí. Fue entonces cuando oyó hablar de un antiguo de las Cesis, un hombre de antiguas actividades ascéticas, cuyo nombre era Palamón, y que vivía cerca de allí, en un cerro desértico cercano a la ciudad griega de Diospolis Parva. El viejo asceta, me gusta el viejo asceta, lo tomó como discípulo. Pacomio se quedó con Palamón 7 años, siguiendo el programa de su maestro, que era durísimo. Además del ayuno y de una única ingestión de agua, pan y sal, a lo que se le agregaba un poco de ceniza para darle un poco de mal sabor, ¿no? Pacomio debía aprender algunas consideraciones acerca del sueño. Palamón creía que el sueño arrastraba a la asceta a un mundo de ilusiones y errores. Debía entonces dormir solo lo estrictamente necesario. Y de ser posible, sin acostarse. ¿De parado? Parado, como un vigilante de provincia. Para evitar la molicie del reposo. El sueño estrictamente necesario se lograba en cuclillas e incluso de pie, apoyado contra un muro, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Dice. Sí, ya lo ve. Estoy soñando. En los futuros monasterios que construyó después Pacomio, esta regla de dormir parado, o de no dormir acostado, fue aplicada rigurosamente. Los monjes dormían sentados en asientos bajos y el propio Pacomio en su monasterio pasó 15 años enteros sin acostarse para dormir. El aprendizaje de la vigilia lo hizo también junto a Palamón, ¿no? Palamón lo obligaba a levantarse y lo mandaba a caminar por el desierto horas enteras, llevando unas piedras muy pesadas para suprimir en él la tentación del sueño. Existía asimismo una postura destinada a luchar contra el sueño, Se llamaba estacionarismo y consistía en permanecer inmóvil con los brazos en cruz. Y esta inmovilidad, que requiere una gran decisión, una gran entereza, es decir, es una inmovilidad trabajosa. Sí, claro, esforzada. Claro, y esto impide dormir, desde luego, ¿no? Parece que cierta noche se le apareció un ángel a Pacomio desde la copa de una acacia y le dijo: instálate aquí y construye tu morada, y una multitud de hombres vendrá a ti.
el ángel le dio también un libro que era la regla de los futuros monasterios. Un libro impreso en el cielo, desde luego, ¿no? Así Pacomio recibió de manos divinas el destino de los hombres y la ley bajo la cual deberán vivir. Bueno, sea como fuere, Pacomio resolvió instituir en el desierto unas comunidades que se basaran en reglas sociales y principios nuevos, ¿no? Hubo algunas vacilaciones, ¿no? Porque él pensó que a lo mejor el contacto con la gente por ahí era un obstáculo para su salvación. En fin, instaló nomás, empezó a juntar discípulos. El primer discípulo que tuvo fue su hermano. Los dos se entregaban a mortificaciones terribles, jornadas enteras bajo el sol envueltos en manta. Se ponían bajo el sol y se envolvían en una fresada. No movían ni las patas ni las manos y las mantenían extendidas para evitar que el sueño les ganara. Se quedaban ahí horas y horas y horas bajo el sol. Jamás se arrodillaban, los pies se le hinchaban, las manos las tenían llenas de sangre porque no las movían, ni siquiera ante la multitud de mosquitos que las devoraban. Ni se espantaban los mosquitos, se quedaban firmes ahí. Pronto el número de sus discípulos aumentó, imagínese, con esa tentación, ¿no? De tal modo que la pequeña construcción provisional que habían hecho en Tavennesi resultó insuficiente. Y edificaron una segunda construcción en la cercanía de Pavou. Hay que decir que los demonios, imagínense, ¿no?, veían con muy malos ojos la empresa de este hombre. Yo, demonio... ¿Cómo sabes? Sí, y claro, bueno, casi, yo tengo este informe, dicen, no sé cómo sabe, sí. Pero los demonios veían con muy malos ojos. Ahora le voy a decir por qué, ¿no? ¿Por qué? Y comenzaron las tentaciones. Empezaron a tentarlo para ver si lo apartaban del recto camino. Por aquel entonces, el diablo, cuando Pacomio se disponía a arrodillarse para orar, hacía bajo sus pies una especie de agujero, a fin de que el santo se amedrentara y dejara de rezar. Era un diablo muy poco imaginativo para tentarlo. ¿Qué le tentaba? El agujero a Pacomio. Después lo hacían equivocar en los rezos, los demonios. Más tarde empezaron a jugar más fuerte y se presentaron ante la vista de Pacomio bajo el aspecto de mujeres desnudas que se sentaban para comer con él. Dicen que Pacomio cerraba los ojos y el corazón y todo, hasta que ellas se desvanecían. Otro problema que tenía que ver con la regla de la vida monacal era la risa. Reír equivalía a asociarse a los gozos del mundo profano. La risa de la asceta era el signo de que aquel ya no estaba en guardia contra el demonio. Así la risa, Rolón, estaba severamente proscrita en los monasterios y ermitas. La risa podía ser, al igual que otros abandonos, una culpa, un signo de orgullo o la prueba de una excesiva confianza en sí mismo. El asceta no tenía derecho ni siquiera a sentirse orgulloso de su ascesis. Una vez terminada la construcción de un monasterio en Moncose, Pacomio se sintió orgulloso de su obra y la vio bella. Dicen que enseguida temió que aquel sentimiento surgiera de la vanidad y, desesperado, se apresuró a desplazar algunas columnas para dar al edificio un aspecto desagradable. Se trataba de una ascesis artística que buscaba la fealdad en la asimetría y también el malestar de lo no acabado. Fíjese, un artista que, por pura humildad, tira abajo un par de columnas, escribe algunas palabras con falta de ortografía y eso. Pacomio murió en el año 348 a causa de la peste. Tenía 62 años de edad, fundó 9 monasterios y fue él quien organizó lo que la vez anterior llamamos cenobítica. Hablamos alguna vez de esto, ¿no? La disciplina impuesta por Pacomio era tal que exigía poner a prueba la sinceridad y voluntad del candidato antes de ser aceptado en la comunidad. Obligaban a cada recién llegado a echarse a tierra ante cada monje que entraba o salía. Un poco molesto, ¿no? Una vez sufrida esta primera prueba, el candidato era admitido en el interior y confiado por algún tiempo al portero. Y le encargaban las comisiones más repugnantes.
La ascesis colectiva trajo cientos de problemas, sobre todo con la comida. Las comidas tenían lugar en un refectorio, en un comedor, y si algún monje quería ayunar, solo podía hacerlo allí. Ayunaba en el comedor o morfaba en el comedor. Semejante situación se hizo intolerable, porque bastaba que un monje se abstuviera ostensiblemente de morfar para que los demás se sintieran culpables y se acusaran de ser demasiado tibios en su ascesis. A la cosa llegó a tal punto que finalmente nadie comía. Para solucionar este inconveniente, Pacomio creó una vestimenta con enormes capuchas para que uno pudiese, agachando el melón, cubrir el plato propio y comer al abrigo de miradas indiscretas y sin ver lo que hacía el vecino. En el momento de la muerte de Pacomio, los 9 monasterios que había fundado contenían 7.000 monjes. Las soledades del Alto Egipto se poblaron de monjes. Algo había nacido allí, una nueva forma de vivir y de organizarse, que finalmente transformó el desierto de Tabenesi, según se ha dicho, en una pradera de santos. Todos pensaron, es mejor ir a vivir donde no hay nadie. Y tantos lo pensaron que se convirtió ya en una kermesse. Como suele ocurrir con algunas playas desiertas de la provincia de Buenos Aires, que se ponen de moda por desiertas. Y como todos los macanudos de la Argentina están enamorados de las playas desiertas, allí vamos todos. 800.000 enamorados de las playas desiertas se apretujan en Mar de las Pampas. Bueno, esto es todo. ¿A quién quiere dedicar esta vida de Pacomio, el constructor de monasterios? Bueno, las personas piadosas, digo, ya que él se lo describió así como, hay que plantar una palmera en medio del desierto nada más que para darle a los caminantes, y unas arvejas o esas cosas. Y después ya que hemos hablado... Y hay que dormir parado también, ya que hemos hablado de gente con los pies hinchados, de tentaciones... Como Edipo. Y de Tebas, un amigo Edipo. Edipo, que era de otra Tebas, ¿no? Claro. De la Tebas de Grecia. Esta es la Tebas de Egipto, que queda ya Nilo arriba, ¿no? Nilo arriba. Nilo arriba voy llevando mi jangada. Híjole, en el Nilo no hay mucho jangadero. No sé cuál es la... ¿Cómo son los jangaderos del Nilo? El Nilo es un río muy largo, el más largo. Y también uno de los muy pocos ríos que corre de sur a norte. Los egipcios viajeros que veían el Éufrates y el Tigris se maravillaban, porque para ellos decir sur era... La dirección sur era en contra de la corriente y la dirección norte quería decir a favor de la corriente, y lo decían del mismo modo. Y cuando encontraron un río que corría para el otro lado, dijeron, ¿qué locura es esta? O sea, nombraban los puntos cardinales basándose en la dirección de las aguas del Nilo. Cuando encontraron un río que iba al revés, se maravillaron muchísimo, pero ya era tarde. ¿Por qué era tarde? No sé, pero se me ocurrió que musicalmente... Le daba una cierta profundidad a lo pero ya era tarde. Nunca es tarde para maravillarse muchísimo, ya que el maravillarse no es cosa que venga a salvar la vida de nadie. Nunca es tarde porque el maravillarse es una actividad más bien gratuita, ¿no? Sí. Pero me gustó mucho decir, se maravillaron muchísimo, pero ya era tarde. Está bien, es un buen final para todo. Para toda frase, ¿no? Cuando usted le quiere decir algo a alguien e impresionarlo. Claro. Pues no sé, cualquier cosa, ¿no? ¿A dónde, qué hiciste esta tarde? Bueno, fui a sacar una fotocopia de la Divina Comedia. Pero ya era tarde. Está muy bien, ¿eh? Las cosas que se hacen demasiado tarde adquieren una nobleza. Justamente por la inutilidad. Claro. Le di un beso en la boca, pero ya era tarde. Hágase la siguiente experiencia. Dígase cualquier cosa y agréguesele el inciso, pero ya era tarde. Verá cómo se ennoblece. Claro. Bien. Vamos a escuchar el tango Quedémonos aquí, que era lo que le decía Pacomio a su hermano, cuando se envolvían en una fresada y se quedaban quietos de las 24 horas y ni siquiera se movían para sacudirse las moscas.
Así que el tango Quedémonos aquí, de don Héctor Stamponi, ha sido compuesto pensando en Pacomio, aunque don Héctor, con quien he hablado mucho, jamás se atrevió a confesármelo. Lo escuchamos, creo que en la versión de Carlitos García. Ah, mire. Sí.